Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos a nuestro podcast radial número 79 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema: la procrastinación como enemigo de la fe. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera mencionar la siguiente cita bíblica: si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento; si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Es una cita bíblica de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4. Bueno, amigos y hermanos, el día de hoy nos vuelve a acompañar la hermana psicóloga Minerva Ortiz. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa. Y antes de iniciar con la pregunta, ¿podría dejar algunas palabritas para todos los hermanos que la están escuchando? Hola, profe, buen día. Pues saludos a todos los escuchas, todos aquellos que están al pendiente de esta programación. Pues antes que nada, un saludo. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo compartiendo con ustedes un poquito nuestro caminar en la fe, ¿no? Y pues mi oración por cada uno, esperando que Dios siga fortaleciendo, alimentando y animándonos en la fe a cada uno desde nuestras realidades, y pues sobre todo que podamos continuar acrecentando esa hambre de Dios y encontremos seguramente aquí muchos elementos para alimentar nuestro espíritu y fortalecer nuestra vida de fe. Sí, pues yo encantada de estar de nuevo, reitero, aquí con ustedes. Sí, más bien, hermana, muchísimas gracias. Sé que usted está en sus labores y tiene muchas cosas que hacer en la pastoral y con su comunidad religiosa, ¿no? Y realmente quería tocar este tema con usted porque el tema anterior que toqué con otra hermana trataba sobre la tibieza espiritual. Y este tema que vamos a hablar con usted, va a profundizar, creo, mucho más en la vida, pues, de todo cristiano, de toda persona que realmente busca de Dios, ¿no? Y acá viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es y por qué hablar de la procrastinación? Bueno, yo creo que es un tema muy importante, ya que a lo largo de los años ha sido muy investigado a nivel social y espiritual también. Eh, Nosotros sabemos que somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Nos integramos de lo biológico, lo orgánico de nuestro cuerpo, lo psicológico, mental, espiritual, nuestra propia persona, y lo social, lo que determina la cultura y nuestro entorno, ¿no? Entonces, algo que afecta cualquiera de estas esferas, pues nos va a afectar en todas las demás. Es por esto que hablar de la procrastinación es tan importante, ya que es entendida como ese efecto de postergar las actividades. Durante años se ha presentado en toda América Latina, y durante la pandemia se ha intensificado bastante. Básicamente se desarrolla porque las personas preferimos realizar actividades que nos generen resultados más satisfactorios a corto plazo, y tratamos de posponer constantemente aquellas que nos implican como los efectos positivos a largo plazo, como que queremos el sentirnos bien ya y ver los resultados lo más pronto posible. Asimismo, la procrastinación se ha convertido pues en un factor trascendente que repercute negativamente en el aspecto académico de los estudiantes, de igual de los trabajadores, pero especialmente porque los adolescentes postergan las tareas escolares por otras actividades de interés, como los juegos, las fiestas, los paseos, entre otras cosas que realizamos, ¿no? Y esto aplica en todos los aspectos, también, por supuesto, en el área de la fe, en todo lo que es el territorio espiritual. Qué interesante, hermanita, lo que ha empezado a decir, ¿no? Y a ir aclarando, ¿no? Y para seguir en este tema que está interesante ir conociendo, y también para que todos los hermanos que la están escuchando sepan, ¿no? ¿Por qué es importante a nivel de la fe?
Bueno, hay estudios que señalan que un 80% de la población muestra estos comportamientos, ¿no? De la procrastinación, del posponer las tareas. Y manejan que el 50% de nosotros lo hacemos de manera consciente. Quiere decir que siempre estamos actuando bajo estos parámetros de comportamiento similar de postergar aquello que no nos resulta tan satisfactorio a corto plazo. Además, varios de los estudios que encontré asocian este fenómeno con altos niveles de angustia, ansiedad, con el incremento de conductas impulsivas. Habla de que fomenta y como predispone un poquito más al consumo elevado de alcohol, de tabaco, ingesta de alimentos desordenada. Y esto es lo que genera también que en algunos países se le considera un problema de salud pública. Dicho problema tiene repercusiones a nivel espiritual porque nosotros en nuestra vida de fe, como decía al principio, ¿no? Nos constituimos de estas esferas, somos un ser integral. Entonces, a la hora de que un área de nuestra vida está siendo manejada desde la procrastinación, en todas las demás áreas igual vamos a procrastinar. Entonces, a nivel espiritual, cuando una persona posterga el alimentar su fe, su espiritualidad, a través de las prácticas como la oración de personal, el rezo del Santo Rosario, de participar de ciertas prácticas relacionadas con la religiosidad popular, pues eventualmente nos enfrentaremos a una vida espiritual vacía, sin bases religiosas, sin esperanza, siendo incapaces de afrontar los problemas de la vida desde Dios, ¿no? Entonces, a veces pudiéramos pensar, este pequeño detalle que voy a tener, por ejemplo, en mi caso, en la comunidad, en nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos, no nos damos cuenta que postergarlo o aplazarlo, pues nos va restando esta parte de alimentar nuestro espíritu. Cuando yo digo, ay no, qué flojera, hoy no voy a rezar porque me da pereza, porque estoy cansado, porque estoy viendo la televisión, porque tengo una fiesta. Y entonces ya me estoy privando de la oración el día de hoy, pero el día de mañana es muy probable que también lo postergue, ¿no? Cada semana el ir a misa, no se diga los que tratamos de ir a misa diario, ¿no? O sea, es un gran conflicto a la hora de jerarquizar nuestras labores del día para decir, en primer lugar, voy a ir a misa, voy a vivir mi Eucaristía, o voy a rezar el rosario, voy a tener un momento de oración, un momento con el Señor. Simplemente el persignarme en la mañana, ¿no? Darle gracias a Dios por el nuevo día. Cosas que pudiéramos pensar tan pequeñas, pero que nos alimentan y nos fortalecen y finalmente nos determinan como católicos, ¿no? Igual pasa en cuestión de la vida con el prójimo, la parte social, ¿no? Aquel anciano que no visité, el familiar enfermo al que no cuidé, diferentes actividades que son parte de vivir la caridad con el prójimo y que postergamos porque estamos muy ocupados en otras cosas o simplemente el tiempo se nos va, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pensado en voy a visitar a tal enfermo o voy a llamarle a tal persona que hace mucho que no veo y que sé que está pasando dificultades? Pero me puse a ver la tele, me puse a leer una revista, a jugar en Facebook, en Instagram, las redes sociales que ahorita están tan llenas de información, de videos de entretenimiento, ¿no? Y ya cuando menos pensamos, se ha hecho de noche y ya no fuimos a esa visita, ya no hemos hecho la llamada y se nos olvidó y ya no hicimos esa caridad. Entonces, nuestra vida poco a poco va careciendo de esa presencia de Dios. Entonces, por eso creo que es tan importante hablar de la procrastinación a nivel de la fe. Interesante, hermanita. Realmente Dios la ilumina mucho y tiene un hermoso conocimiento sobre estos aspectos que son psicológicos, pero también son espirituales, ¿no? Y aquí, pues, otra preguntita, ¿no? ¿Cómo puedo saber que soy un procrastinador? ¿Cómo se puede saber? Vaya, hay algunos elementos que pudiéramos identificar. Según la literatura,
que generan procrastinación son aquellas que nos resultan aburridas, difíciles o que representan un reto cognitivo significativo para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, tratamos con un problema de autorregularización y de organización del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personas que tienden a tener muchas cosas pendientes, quiere decir que las estamos postergando y dejamos que se acumulen. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Los estudiantes que de pronto llevan 5 o 6 materias y ya no tienen 1 o 2 tareas acumuladas, sino que les encargan 5 o 6 tareas y tienen trabajos pendientes por entregar. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan a casa y dicen, ay, no, tengo demasiada tarea, primero me voy a dormir un rato, o voy a ver la televisión, o voy a ver una película, a ponerme en el celular para despejarme, porque nos abruma la idea de tener que hacer cualquiera de esas tareas. Entonces, si tú eres una persona que antes de ponerse a trabajar o de hacer las actividades que tiene pendientes, toma esos espacios que luego pueden prolongarse mucho, ¿no? De 5 minutos que ibas a revisar un mensaje, terminaste 3 horas viendo videos Facebook, entonces tú podrías decir, soy un procrastinador. Igual, si de pronto te sientes incapaz de realizar una tarea que te pidan, por ejemplo, a ver, hermana, en la parroquia le vamos a pedir que se integre a la comisión de lectores. Y tú eres una persona que te genera dificultad el leer ante mucha gente, puede ser que empieces a decir, no, pues mañana no voy a poder ir porque tengo otra actividad. Y entonces das prioridad a otras cosas porque te da miedo el asumir esa parte de leer en misa. Y entonces ya no fuiste a misa. Ya perdiste ese momento de oración, de encuentro con Dios, por postergar esa encomienda que te han hecho, ¿no? Ahí podemos decir también que estás procrastinando. Estas tareas podemos verlas desde lo cotidiano, que es todo aquello que nos provoca sensación de caos, toda aquella tarea que nos hace sentir que no vamos a ser capaces o que no lo vamos a realizar como nos gustaría que se haga y dejamos que se acumulen, entonces procrastinamos en lo cotidiano. A nivel personal, son aquellas cosas que nos producen sentimientos de insatisfacción, inseguridad, inferioridad, estancamiento, así como mencionaba ahorita, ¿no? O sea, si constantemente te pasa que te encargan que hagas algo y te da miedo hacerlo y entonces pones cualquier pretexto para no asistir, para no realizarlo, estás procrastinando. Tal vez si eres capaz, tal vez no, pero no te das la oportunidad de averiguarlo, ¿no? Simplemente dejas de lado la actividad y buscas en qué otra cosa enfocar tu atención. Y a nivel de los compromisos con los demás. Y esto genera también que te pierdan la confianza, el respeto, que ya de pronto ya no confíen en ti para encargarte cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado que de pronto están en el trabajo o en la escuela y mamá, papá, un hermano, tu pareja te llama y te dice, oye, ¿puedes traer esto por favor de la tienda? Ah, sí, ahorita. Pero tienes tantas cosas que hacer que terminas olvidando lo que te han encargado de la tienda, llegas a casa con las manos vacías y ¿qué pasa? Se genera conflicto. De alguna manera te pierden la confianza, dejan de encargarte cosas, dejan de confiar que lo vas a hacer y esto también repercute a nivel emocional, ¿no? Baja tu autoestima, ya no te sientes confiable, ya no te sientes respaldado por tus pares, por las personas que vean. Entonces estás procrastinando. Esas serían algunas de las señales, ¿no? El postergar, hacer las cosas importantes, dejar que se te acumulen las tareas, el miedo, la inseguridad ante los nuevos retos o las nuevas metas que se te plantean. Y que a grandes rasgos eso sería como lo principal, lo más evidente cuando hablamos de procrastinación. Qué bonito, hermana. De verdad, hermana Minerva, gracias por lo que viene orientando, viene enseñando sobre esta situación, ¿no? Bueno, ahora escucharemos una hermosa canción titulada Estuve enfermo del grupo Yexec y continuamos.
Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Entra en el reino, entra en mi casa, que ya en el cielo tienes un hogar. Entra en el reino, entra en mi casa, que ya en el cielo tienes un hogar. Bueno, después de escuchar esta hermosa canción a cargo del grupo Yexé, continuamos con la hermana Minerva. Hermana, ¿cómo se puede contrarrestar este problema o situación que tiene la persona? Bueno, existen varios tips que he traído como para tomar elementos y tratar de contrarrestar la procrastinación. Acá lo más importante, esto lo recomiendan los expertos, pero también es crucial que nosotros aprendamos a conocernos, a confrontarnos, a observarnos constantemente, porque en la medida en que me conozco, puedo identificar en esos elementos de la procrastinación, ¿no? A mí este canto que acaba de poner me encanta porque a veces no nos damos cuenta de el bien que estamos haciendo, de cómo nos encontramos con Cristo allá afuera y nosotros lo vemos como
cualquier cosa, ¿no? Como cualquier actividad. Entonces, ¿cómo encontrarme con Dios en esas cosas concretas del día a día que tengo que ir realizando? Entonces, el primer consejo que yo les daría es el conectarnos con los objetivos. La mejor forma de dejar de procrastinar es entender claramente el para qué estoy haciendo esa tarea que tengo pendiente. ¿Por qué es importante? ¿Qué valor posee? ¿Qué beneficios me va a traer a largo plazo? Como decía al principio, dejamos de lado aquellas actividades que no me van a dar una satisfacción instantánea. Entonces, cuando yo tengo claridad del beneficio que las actividades me van a traer a largo o mediano plazo, entonces las voy a realizar con un sentido. Ya no va a ser hacer por hacer, sino que va a tener un impacto consciente en mi vida presente y entonces voy a sentir que lo estoy haciendo con un fin específico. Otra cosa muy importante sería identificar, un patrón para poder crear estrategias. O sea, cuando yo identifico lo que me hace procrastinar, ya tomé ese primer paso para romper con ese hábito. Cuando yo lo hago consciente, puedo empezar a trabajarlo. Sería muy importante el autoevaluarme, observar mi rutina, percibir en qué momentos o con qué actividades concretas yo tomo esta actitud de posponer, de dejar de lado por un momento, por un día, por un mes, hasta que se pasa el tiempo y ya no lo hice. Llevar un registro, por ejemplo, de qué horarios del día son en los que yo soy más productiva, hago más cosas, me preocupo más por el otro, me siento más disponible para hacer oración, más despierta para realizar ciertas actividades. Entonces, en la medida en que yo conozco el horario del día en que soy más productivo, entonces organizo mi tiempo para en ese horario hacer esas actividades que demandan atención, que demandan tiempo y el hecho de que yo esté ahí consciente, ¿no? Y los horarios que son menos productivos, pues puedo dejarlos para otras actividades. Ahora sí, de esparcimiento, la televisión, Facebook, no es malo, nada es malo. Lo malo es el uso que le damos y la cantidad de tiempo que empleamos en esas actividades. Entonces ya podemos analizar y poder empezar a decir, bueno, a lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo y me cansa mucho leer. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar herramientas. Si leer no puedo, voy a empezar a buscar audiolibros y voy a hacer resúmenes o videos o buscar a alguien que me explique, buscar videos en YouTube, hacer uso de los medios tecnológicos que nos brindan tanta información, ¿no? Pues una manera sería eso. Ya identifiqué que me cuesta leer, entonces voy a buscar audiolibros o voy a buscar videos que me expliquen para entonces poder tomar este hábito con otra actitud. O a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, visitar enfermos. Se me hace muy triste y visitar enfermos a mí me deprime, yo no puedo, me genera ansiedad. Ok, pero entonces, ¿de qué manera puedo yo satisfacer esa necesidad que tengo de amar a mi prójimo? Bueno, puedo tal vez buscar armar una despensa y buscar otro amigo que vaya y la lleve, o visitar a otro tipo de persona, bueno, digamos, a un enfermo que no me genere tanto conflicto, tanta ansiedad, que ya conozco. Y de ahí voy acercándome a los enfermitos que no conozco y que me han dicho que están, ¿no? Y que puedo visitar porque no me queda de paso o hay otras cosas. La cosa es comenzar por lo pequeño, lo que me genera menos estrés, hasta que ya pueda llegar a controlar las tareas más complicadas. Otra cosa que los expertos recomiendan bastante es meditar, el poder controlar nuestros pensamientos. Acá entraría también la oración de contemplación, por ejemplo, en el Santísimo, rezar el rosario meditado, donde puedo ir asimilando lo que cada misterio representa, implica. Eh, Leer la Sagrada Escritura, hacer la lección divina o simplemente leer un texto bíblico y empezar
a ver qué me está diciendo. Escoger un texto al día, así 2 rengloncitos de la Biblia y poder empezar a tomar esa línea de pensamiento todo el día. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y entonces voy a empezar a asumirlo ya no pensando en tengo que leer toda la Biblia, sino voy a leer 2 rengloncitos. Y el meditar, el hacer oración nos ayuda a controlar nuestros pensamientos de manera que ganamos un aliado importante para vencer este mal hábito de procrastinar, porque la ansiedad está relacionada con el exceso de pensamientos. Entonces, si yo controlo mis pensamientos, controlo esa ansiedad y venzo el proceso estresante que me está agobiando. Hay ciertas técnicas igual que podemos ir utilizando, diferentes tipos de oración, a lo mejor escuchar algún canto o ir a hora santa, ir a misa, rezar, como decía, rezar el rosario, otras oraciones que de pronto nuestra iglesia, nuestra fe es muy rica en ese sentido. ¿Tú quieres hacer oración escrita? Va. ¿Tú quieres hacer oración contemplativa? Puedes. ¿Tú puedes hacer oración a través de la música? Claro. Entonces puedes elegir el método de oración que a ti se te facilite más, de manera que vayas educando a tu cuerpo también en estas tareas concretas y puedas hacer tus tareas con más calidad, con una mejor percepción de ti mismo al realizarlas y ya no en piloto automático, diríamos, de manera autómata, cuando ya lo haces por hacerlo y ni cuenta te das, sino de una forma consciente. Igual, otra cosa que nos puede ayudar es hacer una sola cosa a la vez. A veces a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando estaba en mi trabajo, que tenía como muchos pendientes que hacer. Yo llevaba camino al trabajo y iba pensando, tengo que hacer esto, que no se me olvide poner esto acá, llevar esto, hacer esta lista, entregar este documento, etcétera, ¿no? Entonces, ya, lo que hacía era, a mí se me facilita como visualmente escribir listas. Entonces, hacía una lista de todos los pendientes, les ponía un numerito del 1 al 10, del 1 al 15, del 1 al 20, dependiendo cuántas fueran. Y entonces numeraba que era lo primero que tenía que hacer, lo más importante que no se me podía olvidar. Y así hasta llegar a a lo menos importante, que no pasaba nada si quedaba para el día siguiente, ¿no? Entonces ya no me concentraba en hacer 20 cosas, sino en una. Ya la tachaba de la lista y me iba a la segunda. La tachaba de la lista y pasas a la tercera. Y entonces ya no estás abrumándote pensando en tengo 1000 cosas que hacer, sino que puedes concentrarte en, tengo que hacer esta actividad concreta. La termino y excelente, vamos a la siguiente. Y eso hace que ya no te sientas tan estresado y que las fechas de entrega, por ejemplo, en un trabajo en la escuela, no se te hagan tan pesadas. Igual a nivel espiritual, vas a estar más tranquilo, más relajado, ya no te estresa ni te fastidia el tener que realizar ciertas actividades, sino que las vas a hacer ya con otra actitud, más libre, más tranquila. Y sobre todo también el no castigarnos. Los seres humanos somos muy buenos para culparnos, para retroalimentarnos negativamente y nos estancamos a veces en eso que hicimos mal. Por ejemplo, en lo que les comentaba al principio del lector, ¿no? Obviamente no siempre lo vas a hacer perfecto. Y si tú te quedas en que no, es que yo no quiero ir a leer porque una vez leí, me equivoqué en una palabra y me dio mucha vergüenza, qué pena que me vuelva a pasar. Ok, tienes un buen punto, ¿no? O sea, te puedes equivocar, por supuesto. Todos podemos equivocarnos. Aquí el asunto es decir, no me voy a quedar con ese error, ya pasó, fue hace mucho, ahorita me están pidiendo el servicio de ir, de ayudar, apoyar con las lecturas. Entonces, lo que voy a hacer es prepararme, no obsesivamente creer que todo salga perfecto, simplemente prepararme tomando la conciencia de que es un ministerio importante porque es para Dios, porque es la Eucaristía y claro, tomar conciencia de lo significativo de ese servicio, pero si me llego a equivocar, pues no es el fin del mundo tampoco, ¿no? Entonces, no ser demasiado duros al juzgarnos, no ser tan severos con nosotros mismos. A veces nosotros somos nuestro peor juez, ¿no? Y aquí me gustaría integrar una frase que nuestro padre
fundador decía, el fundador de mi congregación, Monseñor Baudilio Pelayo, siempre decía, realizo luego lo que tengo en mente porque la vida es corta para realizar las ilusiones. Este fue un hombre súper dinámico, con un celo apostólico tremendo. En Ciudad Juárez él ha hecho muchísimas obras. El asilo, una casa hogar, muchos templos fueron construidos bajo su instrucción, pues él buscaba, motivaba y muchos templos fueron construidos por él y muchos otros fueron reconstruidos o mantenidos también por él y su obra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él no dejaba nada para mañana. En el momento en que él tenía una idea, iba y lo ponía en práctica. Y esa sería como la invitación, ¿no? O sea, era un ser humano, igual que nosotros lo somos. Y tenemos esa oportunidad de poder conocer y emplear muchas técnicas que nos van a ayudar a llevar una vida mejor, más sana, más libre, más tranquila y sobre todo sin tantas ansiedades, estrés, depresión, sin tantas emociones negativas que vienen y repercuten tanto en nuestra salud física como mental y espiritual, ¿no? No se diga, cualquiera de las áreas que sea afectada, pues toda nuestra persona sufre. Así que pongamos en práctica algunos de estos consejos que los expertos nos hacen y ojalá que verdaderamente podamos hacerlo consciente y continuar trabajando, ¿no? Y esto aplica a cualquier edad, sea más en adolescentes, pero miren, esos adolescentes crecen y aquí estamos los adultos del presente, todavía con estragos de este mal que es la procrastinación. Interesante, hermana, y de verdad, ¿no? Yo como maestro, pues en los adolescentes se ve también mucha dejadez, mucha flojera, falta de entusiasmo y etcétera de caso, ¿no? Pero también usted menciona algo muy bello que está dentro de la iglesia, ¿no? La meditación, la oración, la contemplación, son muy necesarios para la vida espiritual y para la vida también psicológica o interna de las personas, para sus emociones, ¿no? Que es que mucha gente no lo conoce, no lo sabe, no lo practica, entonces hace que a veces, pues, muchos recurran a los psicólogos, ¿no? Para que los ayuden, ¿no? Y hay muchos aún así siguen sin encontrar, pues, la salida, y la salida, yo lo sé, es el Señor, ¿no? Y qué interesante lo que usted ha ido comentando, y, y qué bien que lo esté diciendo para que todos los hermanos lo estén escuchando. Acá viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué santo podría interceder por nosotros ante estas situaciones? Bueno, yo creo que todos los santos son ejemplo para nosotros de ese servicio, de esa prontitud, de ese amor a Dios, ¿verdad? Pero en este caso, yo sugeriría al apóstol Pablo. San Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, dice, él nos pide que seamos buenos administradores. Dice, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo aquí invita a la iglesia a no dejar pasar ninguna oportunidad de hacer lo correcto, de hacer el bien, de actuar desde Dios. En un mundo donde vivimos rodeados de tanta oscuridad, nosotros hemos sido llamados para ser luz, y no una luz parpadeante que no alumbra, que solamente gasta su tiempo en cosas banales, sino una luz donde Dios se hace presente, donde nos ocupamos de los asuntos que nos convienen, que es el proyecto divino. Entonces, San Pablo nos invita a no olvidar que si nosotros no administramos bien nuestro tiempo, entonces hay una gran probabilidad de que seamos tentados a cometer el pecado, a caer en tentación, a no alumbrar lo suficiente, a no dar testimonio de ese amor que Dios nos tiene.
Entonces, pues encomendémonos a San Pablo y pidámosle a Dios que nos conceda sentir un hambre cada vez más grande de Él y de su palabra. De esta manera nosotros podremos hacer oración y mantener viva nuestra fe, no como una obligación, sino como una necesidad de amor que nos motive a vivir la vida de una manera más plena y más consciente. Recordemos que San Pablo fue un hombre muy radical. Él, cuando conoce a Dios y empieza a trabajar por el reino como cristiano, como católico, él no reparó en energía y trabajó todo lo que pudo. Y no dejó para mañana nada de lo que podía hacer en el momento. Entonces, ojalá que Dios nos conceda la prontitud de San Pablo para acoger su palabra y para hacer su voluntad. Y que Dios nos conceda la gracia de un día llegar a su presencia y que nos diga gracias porque estuve enfermo y me visitaste, porque sentí dolor y me ayudaste, porque estuve preso y me visitaste, y porque realmente nos dejamos amar. Ojalá que podamos verdaderamente vivir en plenitud estos años que Dios nos regala, nos concede, y que sea de su mano, que seamos felices, que seamos libres, y ese sería como mi deseo para ustedes en este día. Para nosotros, pues. Qué bonito, hermana, lo que está hablando, ¿no? Y que realmente lo de San Pablo, ¿no? Que pues padeció muchas cosas y más cuando estaba encarcelado, meditó mucho del Señor, ¿no? Y se dio cuenta mucho de sus errores, ¿no? No soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí, por ejemplo, una de sus frases. Y qué interesante, ¿no? Más porque yo lo digo porque como usted también lo ha mencionado, ¿no? Los adolescentes de ahora viven la vida muy rápido, ¿no? Y cometen errores y muchas veces lo hacen sin pensar, sin darse cuenta, ¿no? Como también muchos tampoco no valoran la importancia de tener al Señor cerca de ellos, que también quizás no sea la culpa directa de ellos, ¿no? De sus padres sobre todo, ¿no? No tienen una dirección que realmente los lleve por el buen camino. Yo puedo agradecer al Señor por haber tenido unos padres, sobre todo una madre que siempre ha estado atrás de nosotros para educarnos, formarnos, pero sobre todo para llevarnos siempre hacia la fe del Señor, ¿no? Buscar el rescate en Él. Entonces, qué importante, pues, sirve realmente acercarse al Señor. Y usted como psicóloga, pues, habrá tenido un montón de casos, o ha escuchado, ¿no? De casos de adolescentes que quizás hasta han renegado de Dios, ¿no? Y culturalmente, socialmente también, profe, porque somos tramposos con nuestro tiempo. De pronto, no sé si a alguno le pase, pero cuando tenemos muchas cosas que hacer, socialmente, nuestras prioridades son lo que nos deje plata, ¿no? En la escuela, el trabajo, es lo primero que yo voy a realizar, a priorizar, pero lo primero que dejo de lado es a Dios. O sea, no voy a rezar el rosario, hoy no voy a ir a misa porque tengo trabajo, hoy no voy a ir a hora santa porque voy a salir con mis amigos y pues primero es mi socialización, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros descartamos cuando estamos priorizando es a Dios. Es lo primero que sacamos de nuestra vida. Y a la hora de los problemas es lo primero que decimos, ¿no? Dios mío, ayúdame, Dios mío, acompáñame, Dios mío, sé tú, actúa tú. Entonces, realmente, ¿dónde está la coherencia? Y como usted dice, qué importante el tener quien nos oriente, quien nos acompañe. Y efectivamente, o sea, todos tenemos a lo mejor contacto con algún adolescente, algún joven desorientado que no sabe cómo acercarse a Dios, que no sabe cómo emplear su tiempo ni siquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo los oriento? Mis sobrinos, mis vecinos, los niños con los que trabajo en el colegio, los compañeros de escuela, cualquier persona con la que yo tengo contacto, ¿cómo orientar? Ahorita el mundo está lleno de información por todas partes. Nosotros podemos saber lo que queramos de cualquier tema, pero acá el problema no es informarnos, sino formarnos. ¿Qué voy a hacer
con esa información a la que tengo alcance? ¿Cómo la voy a emplear para algo positivo? ¿Cómo me va a ayudar en mi vida? ¿Cómo me edifica? ¿Cómo me fortalece? ¿Cómo me ayuda a crecer? Y eso es una tarea que nosotros como católicos es importante que tomemos muy en serio. ¿Cómo formarme para poder también ayudar al otro a que se forme desde la fe? ¿Cómo hacer uso de las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance? Llámese tecnología, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, cualquier red social o cualquier plataforma donde nosotros podamos adquirir información. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo me va a servir? ¿Cómo voy a administrar mi tiempo? ¿Cómo voy a administrar la vida en general? Porque nosotros somos lo que hacemos, construimos nuestro futuro hoy. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué vamos a cosechar en el futuro? Entonces, hay una frase con la que me gustaría cerrar este momento, que a mí me impactó mucho cuando la escuché. Cuando la escuché tendría unos 18, 19 años y me acuerdo que para mí fue muy impactante. Un sacerdote en su homilía nos dijo, si Cristo viniera hoy, te encontraría haciendo lo que tienes que hacer. Y respecto a este tema, yo diría, Señor, ojalá no me encuentres en Facebook o viendo televisión porque hay mucho trabajo que hacer por el reino. Entonces, pues les dejo esa pregunta. Ojalá que verdaderamente podamos responderla de una forma más satisfactoria y que realmente podamos ser felices y estar satisfechos con la respuesta que demos a eso, ¿no? ¿Cómo me va a encontrar Dios? ¿Cómo estoy en su presencia? ¿Cómo estoy en la vida? Hermana Minerva, ¿no? Justamente me hace recordar pues eso de estar siempre en vela, ¿no? De estar siempre precavido, ¿no? Porque no hay, ¿sabe cuándo va a llegar el Señor, no? Y es verdad que está bien preparado. Hermana, solamente me queda agradecerle por esta conversación, por esta información y reflexión que nos está dejando a todos nosotros, porque también me lo deja a mí, y que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, ¿no? A seguir combatiendo y seguir adelante, ¿no? Con la gracia de Dios, siempre y cuando levantándonos una vez más para ir mejorando. Que Dios me la bendiga, me la cuide, ¿no? Y siga llenándola del Señor y de su Espíritu Santo para que siga orientando a mucha gente por este camino tan hermoso que es del Señor Jesús. Muchas gracias, profe. Igualmente, mi oración por usted y por todos los que nos escuchan. Y pues espero que Dios nos siga iluminando y fortaleciendo cada uno para que a través de estos medios que Él mismo va suscitando, ¿no? Este podcast tan hermoso que tiene tantos invitados y tantos temas tan interesantes, tan edificantes para la vida de fe, pues ojalá que el Señor realmente siga llegando, siga orando y pues qué bendición tan grande, ¿no? Formar parte de ese proceso. Muchas gracias por tomarme en cuenta una vez más y pues yo encantada de estar acá con usted. Amén, hermanita, amén. Que Dios me la bendiga y nos estaremos viendo pronto. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, después de escuchar esta hermosa reflexión y enseñanza de la hermana Minerva Ortiz, mencionar la siguiente oración, ¿no? Dame poder y deseo de superarme, de arrancarme de raíz ese comportamiento cómodo, de terminar dejando que sean otros lo que hagan mientras yo me hundo en el inseguro piso del conformismo. Ven y oriéntame en mi camino, aunque me cuesta, aunque libre 1000 batallas, en el interior y en el mundo, se me haga pequeño, iré siempre en tu dirección. Tengo la certeza de que todo lo puedo en ti, de que soy un vencedor a tu lado y que me das lo que necesito como las fuerzas para poder superar cualquier obstáculo y derrotar esa pereza que no me deja avanzar. Soy solo tuyo, Señor, tuyo soy, confío en ti y en que ahora derramas tu gracia sobre mí para levantar la mirada y salir
renovado a conquistar mi corazón bajo la bandera de la esperanza y la fe. Amén. Y nos estamos viendo, pues, hermanos, en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga mucho y los cuide. Hasta luego. Todo estará bien en mi enfermedad. Si yo estoy con Él, todo estará